Hola amigos, yo soy Ángel y él es mi compañero cósmico Pi. Alguna vez pasé por una experiencia de la cual estoy seguro que tú también has vivido y quizá no sea la primera vez y que no ha sido nada agradable. Mi animal de compañía murió y pasé mucho tiempo tratando de encontrar esas respuestas que tanto necesitaba para liberarme de una carga emocional que me impedía vivir en armonía y paz. Después de su partida, antes de no recordar el lenguaje del corazón, pensaba que la muerte de los animalitos era lo peor que a uno le podía pasar en la vida, porque ya lo experimenté y así como tú, que estoy seguro de que tienes tantas preguntas respecto a este tema, yo también las tenía y no sabía de qué manera encontrar respuestas. Gracias a mis animales de compañía y al recordar el lenguaje del corazón, el lenguaje sin palabras que emana de corazón a corazón y con el cual mi equipo de conciencia animal, comunicación entre especies y yo predicamos, descubrimos dentro de la espiritualidad del reino animal esas respuestas que tanto necesitábamos para comprender la muerte de los animalitos. Y me di cuenta de que esas respuestas estuvieron todo el tiempo conmigo, pero es algo que nadie me enseñó. Gracias a todo eso, hoy quiero compartirte esta masterclass que seguro será de mucho provecho para ti. Esta información te ayudará a comprender la muerte de nuestros amados animalitos y quédate hasta el final de esta masterclass porque tengo un regalo para ti. Vamos con la intro. Hola querida comunidad amantes de los maestros animales, me da gusto estar con ustedes. Para los que no me conocen, me presento, soy Ángel, uno de los creadores de Conciencia Animal, Comunicación entre Especies. Soy un eterno estudiante del infinito mundo de la espiritualidad del reino animal y ayudo a hombres y mujeres que tienen animales de compañía en casa a comprender lo que sus animales tienen para compartir, para aprender del reino animal y hacer esta comunicación. Como herramienta uso el lenguaje del corazón, un lenguaje sin palabras que emana de corazón a corazón. Y él es Pi, otro de los integrantes del equipo, tiene 22 años con nosotros y mucha de la información que pueden encontrar en este que es tu canal, él no las ha compartido. Él fue una inspiración para crear este proyecto que mucho amor y cariño compartimos para todos ustedes. Para quienes son nuevos en el canal, quiero hacerles saber que en este espacio pueden encontrar información relacionada a la comunicación con animales y a la espiritualidad del reino animal que con mucho amor y cariño comparto. Antes de profundizar con este tema tan interesante del cual estoy súper emocionado por compartir con todos ustedes, les explicaré desde la perspectiva de la espiritualidad del reino animal qué es la muerte o fallecimiento animal. Quiero hacerte saber que en la descripción podrás encontrar los capítulos que componen esta clase gratis. Los animales me han comunicado a través del tiempo de las experiencias propias que he vivido con mis animalitos de compañía fallecidos y las comunicaciones con animalitos fallecidos que la muerte animal simplemente es un nuevo despertar, una nueva experiencia sin un traje físico, pues para ellos al igual que nosotros estamos en un viaje temporal y la condición de estar en este viaje en la Tierra es predicar con un cuerpo físico, que después de determinado tiempo lo tenemos que dejar y continuar nuestro proceso en un estado hermoso de luz y de amor incondicional, pues es nuestra base o verdadera naturaleza, ya que un cuerpo físico, sexo, años, edad, etc. no nos define y el reino animal tampoco. Muchos creemos que la muerte animal es lo más difícil de asimilar porque nos han hecho creer que los animales son inferiores a los humanos, que no tienen alma, que son seres que no sienten, no piensan y no tienen emociones. Por lo tanto, pensamos que después de su muerte ya no hay nada más, como si ellos fueran desechables y hasta ahí acabó su existencia. Pues déjame decirte que esto yo también lo pensaba de la misma manera. Cuando pasé por la muerte de uno de mis amados animalitos de compañía, me sentí muy mal y tardé tiempo en asimilar lo que había pasado, pues había muerto de una forma muy fea y eso no me tenía tranquilo. Al no recordar el lenguaje del corazón, el lenguaje sin palabras, no era consciente de que hay algo más allá que una muerte animal, nos viene a enseñar, y que estoy seguro de que en este momento no lo recuerdas, es algo nuevo para ti. Con este lenguaje me fue posible encontrar respuesta a este concepto, muerte o fallecimiento animal. Al conectar con mi animalito de compañía fallecido, me mostraba que lo que erróneamente llamamos muerte, simplemente para ellos desde su punto de vista como seres con más experiencia en el universo, la muerte animal es más que nada un regreso al verdadero hogar, al verdadero origen donde ellos pertenecen. Me mostraba un lugar superior de amor y de luz en donde más adelante te lo explicaré a detalle.
En ese regreso a casa, la vida continúa así como nuestra naturaleza es eterna e inmortal, como también lo son, la vida es solamente en alma. Dentro de la ciudad nos han enseñado nos hacen creer que la vida tiene fecha de expiración. Es el fin de la relación entre humano y animal. Déjame decirte que eso es totalmente falso, porque hay muchas maneras de poder saber de nuestros amados animalitos que han trascendido y realmente es muy fácil saber de ellos. En otro video te lo explicaré con mucho detalle y tengo la convicción total de que es algo que ya has experimentado, pero de manera inconsciente. Ahora vamos a hablar del por qué mueren los animales. El enfoque que le daré es solo a los compañeros cósmicos que nos acompañan en casa. En futuros videos hablaré sobre la muerte en los distintos hábitats donde existen estos hermosos seres y que se relaciona a lo que le llaman la cadena alimenticia. Como parte de venir a vivir la vida en la Tierra existe un contrato cósmico o plan de alma, el cual está trazado con mucho amor y cariño para todo el reino animal. No importa qué animal sea, todo es lo mismo para ellos y en dicho contrato está planeado la misión de vida del animal, entorno en el que vivirá, características físicas con las que vendrá al planeta Tierra, si será animal de compañía o vivirá en situación de calle y lo principal, la manera en que va a trascender. Todo esto solo con un propósito, no hay más, y de enseñarnos una poderosísima lección, ya que el pasar por la muerte de un animal es un aprendizaje muy difícil en nuestro momento no comprendemos. Y lo primero que sentimos es un desequilibrio emocional. Pero déjame decirte que eso ya está planeado y estuvimos de acuerdo antes de venir a vivir la vida en la Tierra. Y tú mismo lo acordaste con tus maestros animales. Es nuestro trabajo interno volver a recordar por qué estuvimos de acuerdo en que nuestros amados animales fallecieran de cierta manera. Esto no quiere decir que al recordar por qué sucedió de cierta manera, este proceso era fácil, porque se está involucrando el aspecto emocional y el amor incondicional que nuestros animalitos nos han brindado. Lo que sí puedo decirte es que con el lenguaje del corazón, el lenguaje sin palabras, es posible llevar la conciencia al momento donde tú acordaste con tu grupo de almas y tus animales de compañía el contrato cósmico que tienen que cumplir y lo que van a aprender principalmente. Por ejemplo, hace años mi perro Salchicha falleció de una manera muy fea y eso me impedía vivir en armonía y paz en mi vida. Con el lenguaje del corazón llevé mi conciencia hacia ese momento y pude ver que había acordado trabajar el desapego y el manejo de mis emociones, ya que su muerte fue por envenenamiento y había un responsable del cual yo sabía quién era. Entonces, al saber todo esto, me puse a trabajar para asimilar el aprendizaje y algo muy importante, saber que no había culpables, porque todo esto que pasé era parte de un plan en su tiempo y momento perfecto. Y que yo estuve de acuerdo que todo esto sucediera y viniera a experimentarlo en mi proceso de vida en el planeta Tierra, ya que no existe nada ni bueno ni malo y los animales tratan de recordarnos esto en todo momento. Esto me ayudó a comprender por qué mueren los animales de cierta manera y para ellos es un proceso totalmente natural, que no comprendemos porque no se predica con el lenguaje del corazón, el lenguaje sin palabras que emana de corazón a corazón y que te ayudaría a asimilar infinidad de información dentro de la relación humano-animal que se tienen con nuestros animales de compañía. Recordemos que toda experiencia que vivimos tiene una razón de ser. Nada se desperdicia en el universo, absolutamente nada. Y toda experiencia vivida con nuestros compañeros cósmicos, estando encarnados, es para seguir creciendo personal y espiritualmente. Es imposible estancarse en este proceso cuando por ambas partes predicamos desde nuestro corazón. Vamos a hablar sobre lo que los animales sienten y hacen cuando mueren. Para el reino animal, el proceso que conocemos como muerte, para ellos es un proceso muy natural que han experimentado cientos de veces. Realmente no sienten nada cuando parten de este plano físico. Para ellos todo se vuelve amor, luz, paz, bienestar, sin importar la manera en la que han trascendido. Como sociedad nos han enseñado que solo debemos enfocarnos en el dolor, sufrimiento y vibraciones bajas, más cuando hablamos del concepto muerte. Está asociado a sufrimiento, depresión, tristeza, vibraciones bajas o densas. Todo esto está más que programado en lo más profundo de nuestras mentes. Déjame decirte que para la muerte animal es totalmente diferente, porque es todo lo contrario a lo que pensamos y sentimos y vemos. De hecho, en algunas comunicaciones que he tenido con animalitos que han fallecido y su muerte fue de una manera muy fea, me han compartido lo siguiente. Cuando la muerte o la manera de trascender fue por accidentes
enfermedades devastadoras, eutanasias, maltrato animal y discriminación, ellos deciden abandonar el cuerpo mucho antes de que esto suceda, porque saben que es un proceso en el cual se experimenta mucho dolor y mucho sufrimiento, y su proceso natural les permite desprenderse de su cuerpo físico para no experimentar el dolor y continúan su proceso en otro estado de luz. Estoy seguro de que tú también has tardado en superar la muerte de tu animal de compañía, porque fue un proceso doloroso para ti, y eso impide que puedas vibrar en armonía y paz. Por ejemplo, cuando murió mi primer animal de compañía fue algo impactante para mí, porque todo marchaba bien hasta que un día lo vi medio extraño y le pregunté qué le sucedía y me dijo que lo llevara al veterinario porque físicamente algo no andaba bien. Había comido algo. A nivel energético me mostraba que había como una energía que lo estaba deteriorando por dentro de una manera rápida, que resultó ser que había comido algo que le habían dado y estaba envenenado. Pero él no mostraba síntomas de sentirse mal físicamente, solo se mostraba extraño. Fuimos al veterinario, hizo todo lo que pudo y regresamos a casa. Aparentemente se veía bien. Pasó un rato y me dijo que lo llevara al veterinario de nuevo. Para ese entonces me desesperé al ver que no mejoraba y corrí de nuevo. Llegando al veterinario se desvaneció y murió. Tiempo antes de eso yo sentía y veía que su alma prácticamente ya no estaba en su cuerpo físico y no comprendía del todo por qué pasaba eso. Solo sentía un inmenso dolor en mi corazón porque sabía que estaba sufriendo y sin embargo no podía hacer mucho por él. Pasó tiempo en que volviera a comunicarme con él porque me sentía tan mal que pensaba que a lo mejor no continuaba su proceso en paz o que estaba molesto conmigo por no haberlo salvado. Pero al tener esa comunicación me mostraba que estaba de lo más feliz. Se notaba más joven, lleno de mucho amor y muchísima luz. Y lo que me ayudó a liberarme de esa carga emocional tan pesada que yo sentía fue cuando me dijo que las muertes son muy dolorosas. Ellos ya no experimentan ese proceso porque su alma ya está prácticamente en otro estado de luz y amor. Y al verlo feliz me quedó más que claro que es cierto lo que él me compartía. Y de ahí en adelante mi vida cambió. Asimilé esa experiencia y en otras comunicaciones con animalitos me han mostrado el mismo proceso. Ahora vamos a hablar sobre qué pasa con los animales que mueren. Como sociedad estamos acostumbrados a pensar que la muerte existe y realmente es un concepto totalmente erróneo porque la muerte no tiene nada que ver con lo que te compartiré y es desde la perspectiva de la espiritualidad del reino animal. Acá quiero hacer un paréntesis, pues así como las personas somos un alma teniendo una experiencia humana en un mundo físico, igualmente los animalitos tienen un alma y tienen una experiencia en este planeta y en compañía de las personas como almas somos inmortales infinitos y también somos parte de una conciencia superior que se expresa individualmente a través de cada uno de nosotros, con cada una de nuestras experiencias. Los animales cuando mueren simplemente abandonan su cuerpo físico y éste muere, pero cuando esto sucede ellos se encuentran inmediatamente en un estado de luz. Si hablamos desde el punto de la muerte, pero del cuerpo físico, esta existe, pero es parte del proceso que cada ser del universo tiene que vivir cuando reencarna en el planeta Tierra. Pero en esencia nosotros nunca morimos y los animales tampoco. El proceso después de la muerte de los animales es regresar a un estado de luz de manera inmediata. Y para ellos es un proceso muy natural que lo aceptan con mucho amor y es algo que han experimentado muchas veces. Puedo decirte que nosotros mismos somos quienes nos hacemos este proceso muy difícil, porque por naturaleza lo primero que sentimos es dolor y tristeza, porque somos seres humanos y es normal en nosotros sentirnos de esa manera. Pero como vivimos con la creencia de que la muerte de los animales es lo peor que nos puede pasar, solo nos centramos en lo que conlleva. Sentirnos mal todo el tiempo al pensar que jamás lo vamos a volver a ver, o creer que no vamos a sentirnos en paz, o que no van a llegar a la luz porque les lloramos o porque no mostramos bienestar por parte de nosotros. Y eso es totalmente falso. Cuando recuerdas el lenguaje del corazón, el lenguaje sin palabras que emana de corazón a corazón, es mucho más fácil asimilar este proceso por el cual pasan los animales. Ellos saben que es un proceso difícil para nosotros, pero el poder comunicarnos con ellos y experimentar en primera persona lo que hay detrás de su muerte nos ayudaría a comprender de una manera más rápida su muerte. Por ejemplo, cuando mi animal de compañía murió, tuve unas visiones en donde lo veía joven y lo veía muy lleno de luz y amor, y en esas visiones percibía que él estaba en un lugar muy bonito, que más adelante te lo explicaré con mayor detalle.
En esa experiencia percibí que él se había convertido en una energía muy bonita de luz y amor, y eso a mí me dio mucho gusto, porque antes de no recordar el lenguaje del corazón, el lenguaje sin palabras, creía que la muerte en los animales existía y creía que su esencia se apagaba para siempre, como si fueran desechables. Pero al recordar el lenguaje del corazón, descubrí que es un concepto totalmente erróneo y que todos los animales cuando mueren pasan por este mismo proceso y es solo un nuevo despertar para ellos, un regreso a casa, y para ellos es algo muy bonito porque están continuando con su evolución como almas avanzadas que son. Vamos a hablar de cómo se llama el lugar donde van los animales cuando mueren. Empecé a buscar este tipo de respuestas a estas preguntas que todos nos hacemos cuando vemos un animal de compañía fallecido o cuando hemos pasado por la pérdida de uno de nuestros animales de compañía, ¿cierto? Cuando conecté con ese plano vi demasiada información, la cual te compartiré más adelante en otros videos y que será de mucho provecho para ti. Pero en este momento te compartiré la siguiente. Desde la perspectiva de la espiritualidad del reino animal me han comunicado que no tiene un nombre como tal, ese plano de luz y amor, pero ellos le llaman regreso a casa. Seguro te preguntas, ¿por qué lo llaman así? Pues déjame decirte que ellos pertenecen a ese lugar, es su verdadero hogar, porque desde tiempos pasados han estado ahí, por una y por otra vez han venido a vivir su vida a la tierra para cumplir ciertas misiones de vida, y cuando fallecen, simplemente regresan del viaje temporal en el que estaban y continúan su proceso de vida en aquel estado superior. Esto no quiere decir que se olvidan de todo lo que hay ahí. De hecho, tienen muy presente su verdadero hogar y tienen contacto con su grupo de almas y con seres muy bonitos que habitan ahí, porque su grado de conciencia y evolución les ayuda a mantenerse viviendo en el presente, en el aquí y ahora. Y eso permite que tengan todo el tiempo presente su verdadero hogar. Sin problema alguno, este lugar al que van es posible conectar con él cuantas veces quieran. Solo basta recordar el lenguaje del corazón, el lenguaje sin palabras, ya que para este no hay límites ni de tiempo ni de espacio, lo cual permite hacer infinidad de cosas, entre todas ellas visitar a nuestros amados maestros animales que han fallecido y así poder saber de ellos, así como cuando vivieron su vida en la tierra y la compartieron con todos nosotros. Vamos a hablar de cómo es el lugar a donde van los animales cuando mueren. Gracias al lenguaje del corazón, el lenguaje sin palabras, no se tiene límites ni de tiempo o espacio, con el cual llevé mi conciencia a ese lugar donde van los animalitos cuando abandonan su cuerpo físico. Me encontré con mi perrito Salchicha, que hace tiempo falleció, y estuvimos caminando un buen tiempo por un lugar lleno de mucha naturaleza, y a su vez iba comunicándome con él para que me explicara lo que significa cada cosa en ese lugar. Naturaleza, hay mucha naturaleza la cual les ayuda en un proceso energético, ya que ellos todo el tiempo están evolucionando y la energía es muy importante para ellos. En ese lugar hay mucha naturaleza, pero a una frecuencia mucho más elevada que la naturaleza en la vida en el planeta Tierra. Ellos tienen contacto con la naturaleza todo el tiempo, pueden descansar ahí, jugar con la misma y compartir su energía de amor y luz. Esto les ayuda a seguir experimentando un proceso energético que les ayuda a seguir predicando con mucho amor incondicional y vivir en el presente, en el aquí y ahora. Una de las lecciones que siempre vienen a enseñarnos y tratar de recordarnos en cada vida que hemos experimentado con maestros animales, hay muchos animalitos de todas las especies que conocemos, los que vivieron en la tierra como son lombrices, cochinillas, hormigas, los que vivieron en el agua, delfines, tortugas, pescados, los que vivieron en el aire y trabajaron este elemento, como lo son las aves, águilas, palomas, colibríes, los que habitaron en casa, como lo son perros, gatos, cucarachas, moscos, arañas, etc. Y muchos maestros animales más. Prácticamente es como otro reino animal que se encuentra en un estado de luz y amor. Todos recuperan la salud y bienestar como en tiempos pasados. Y algo muy importante es que todos comparten parte de su presencia en este plano. Unos juegan, otros están reflexionando, otros toman tiempo para asimilar que se encuentran en otro proceso de luz, otros pasan tiempo mandando señales a sus seres queridos o compañeros humanos que se han quedado en la tierra a asimilar el duelo de su partida. Otros se reúnen de inmediato con sus guías espirituales y seres de luz que los acompañan. El tiempo y espacio en ese lugar deja de existir, todo es totalmente diferente. Para los animales no es algo extraño porque ellos todo el tiempo se encuentran en un estado de luz y amor, viviendo en el presente, en el aquí y ahora. Y eso les da la facilidad de familiarizarse con ese estado
de luz, porque ellos lo experimentan todo el tiempo. Esto pasa también porque ellos son más avanzados que todos nosotros, y toda la sabiduría que se encuentra en ese estado, para ellos es algo que ya conocen desde hace tiempo. No es novedad para los animales. Déjame decirte que el hecho de que se encuentren en ese lugar no quiere decir que se olvidan de nosotros. Al contrario, su energía y su amor incondicional está presente en todo momento. Aunque nosotros estemos en el planeta Tierra, esto sucede, porque ellos tienen la capacidad de estar en todos lados, porque en ese plano no hay límites ni de tiempo ni de espacio, lo cual les permite que ellos se encuentren con nosotros en esencia y nunca nos abandonan. De hecho, el lenguaje del corazón, el lenguaje sin palabras, también permite estar con ellos todo el tiempo, a pesar de que hayan fallecido. Esto es posible porque para este lenguaje con el cual predico tampoco hay límites ni de tiempo ni de espacio, lo cual es bastante interesante. Antes de no recordar este lenguaje pasaba tiempo llorándole a mi animal de compañía fallecido, porque quería verlo y saber de él. Ahora esto me ha ayudado a encontrar ese bienestar y poder pasar tiempo con él cuando yo lo desee. Incluso la mayor parte de esta información es traída a todos ustedes gracias a todo lo que la esencia de mi compañero cósmico, ya fallecido, me ha compartido y mostró al conectar con ese hermoso paraíso. Vamos a hablar de cómo es el proceso dentro de ese lugar. Con el lenguaje del corazón, el lenguaje sin palabras, puedo percibir con detalle en las comunicaciones con animales fallecidos cómo es el proceso por el que pasan cuando fallecen, y es algo que gracias a muchos animalitos he percibido. Una vez que los animales dejan su cuerpo físico, pasan por un proceso súper interesante que te compartiré. Regresa a su estado de luz. Las almas de los animales regresan de manera inmediata a un plano de luz y amor, y ellos se vuelven aún más sabios que la vida en la tierra. Esto sucede porque su grado vibratorio de amor y de luz es mucho más alto y todo el reino animal no tiene complicación para regresar a tal estado. Esto pasa en un instante y no causa ningún dolor. De hecho, es algo que también hemos experimentado, pero en este momento no lo recordamos. En ese estado de luz dejan de existir las necesidades físicas como comer, hacer del baño, dormir, sentir dolor o hambre. Esto sucede porque todo lo relacionado al cuerpo físico deja de existir, porque la experiencia es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados, con un cuerpo físico, acompañamiento de sus guías espirituales. Todos los animales tienen un grupo de guías espirituales que los acompañan todo el tiempo, ya sea estando en ese estado de luz o viviendo la vida en la tierra. Ellos se encargan de guiarles el camino y aportarles bienestar energético y ayudarles en su proceso de vida. Cuando fallecen los animales, sus guías los acompañan hasta aquel estado de luz. Prácticamente desde que se desprenden de su cuerpo físico que han muerto, sus guías los acompañan a ese lugar de amor y luz. Recibimiento de su grupo de almas. Cuando llegan a ese estado de luz, su grupo de almas, que son seres muy avanzados, que han experimentado en varias dimensiones, entre esas en el planeta Tierra, poseen mucha sabiduría y experiencia y han alcanzado un grado de evolución increíble, que ellos acuerdan y aconsejan a los animalitos, los que van a vivir estando encarnados. Ellos lo reciben con mucho amor, los abrazan, les dan de besos, se vuelven a reencontrar y se sienten súper contentos porque saben que los animalitos fallecidos han regresado a su verdadero hogar, regresan del viaje temporal en el que estaban en la Tierra. Todos los seres de luz que se encuentran en ese lugar y que más adelante te explicaré con detalle quiénes son, se alegran y vibran con mucho amor, recibiendo aquellas almas de animales que han vuelto. Revisión de vida vivida en el planeta Tierra. Cuando regresan a ese estado de luz y amor junto con su grupo de almas, pasan por un proceso en el cual revisan todo lo que aprendieron durante la vida en la Tierra. Incluso analizan a detalle cada evento vivido y todo lo que aportaron para el bienestar de la Madre Tierra y hacia toda la humanidad. Si fueron animales de compañía, se analiza muy bien lo que hicieron con sus compañeros humanos y todo lo que aprendieron juntos en la relación humano-animal, ya que para el grupo de almas es importante saber qué se aprendió y cómo se comportó el humano dentro de la misma relación. Si fueron animales en situación de calle, analizan todo el bienestar que aportaron trabajando de la mano con la naturaleza. Este proceso es inmediato, ya que como ellos solo vienen a predicar con amor y luz, su grupo de almas saben que no hay cosas malas o malas acciones que vienen a hacer, o como comúnmente decimos, meter la pata o equivocarnos. Discusión del grado de evolución alcanzado.
Su grupo de almas, de acuerdo con su evolución y experiencia, determinan qué tanto avanzó el animalito, porque con cada vivencia que tienen que evolucionar, cada vez más, porque cada vez que vienen a vivir la vida en la Tierra, trabajan distintos temas, todo con el fin de poder aportar bienestar a la Madre Tierra y hacia la humanidad. Por lo regular, en cada vida que viven alcanzan un grado de evolución diferente, y cada vez va más allegado a elevar ese grado de evolución porque, como ya lo he mencionado, ellos solo predican con amor y viven en el presente, en el aquí y ahora, y eso les ayuda bastante a poder avanzar más en su camino y en su proceso de vida, por lo cual evolucionan cada vez que deciden venir a enseñarnos infinidad de lecciones en el planeta Tierra. Siguiente paso de su evolución. El grupo de almas determina cuál es su siguiente proceso, ya sea que pueden volver a reencarnar y tomar una nueva misión de vida con la humanidad, o pueden pasar tiempo en aquel estado de luz y amor aprendiendo nuevas cosas a nivel energético, o pueden pasar tiempo en otras dimensiones donde se experimenta la vida a nivel alma. Vamos a hablar sobre los seres que habitan en el lugar donde van los animales cuando mueren. Cuando me comuniqué con mi animal de compañía fallecido, había mucha información que me explicaba, ya que para mí todo lo que hay en ese lugar son cosas que no lograba recordar en este momento. Pero el lenguaje del corazón me ayudó mucho a recordar y comprender lo que te compartiré. Habitan muchos seres que tienen algo en común. Son seres llenos de mucho amor y luz, pero la diferencia entre uno y otro es su grado de evolución. El grupo de almas son seres llenos de mucho amor, luz y sabiduría y experiencia. Ayudan a los animalitos a planear la vida próxima en el planeta Tierra, o si van a continuar su proceso en otros planos superiores donde experimentan la vida como alma. Ellos saben qué es lo mejor para todos ellos, y es por eso por lo que les aconsejan, les ayudan a trazar su plan cósmico, todo con el fin de evolucionar a través de las distintas experiencias vividas. Normalmente el grupo de almas puede ser entre 3 o 5 seres avanzados que conforman dicho grupo, y todo el tiempo tienen comunicación con los animales. Les ayudan en su proceso energético cuando ellos están pasando por alguna enfermedad, padecimiento. Este grupo de almas es algo similar como a los ángeles y guías espirituales. Animales que conforman todo el reino animal, hay muchos animalitos que han fallecido, desde los que hicieron sentir amor y alegría hasta los que hicieron sentir asco, miedo o desagrado. No importa el hábitat en el que vivieron, todo el reino animal que conocemos en la tierra se encuentra aquí, con mucha salud, bienestar, alegría y predicando con su amor incondicional. No importa si murieron de una manera natural o si fue de una manera trágica, se encuentran sanos y salvos como los recordamos en tiempos pasados, cuando compartieron su vida en el planeta Tierra. Guías espirituales. Estas almas son muy sabias que predican con mucho amor y con mucha luz, y su único objetivo es darle guía a todos los animales que están en el planeta Tierra y que conforman todo el reino animal. Desde una cucaracha, un mosco o un perro tienen sus guías espirituales. Pueden ser entre 1 o hasta 3 almas que pueden acompañar a los animalitos durante su proceso de vida en la tierra. Estos guías espirituales están con ellos aun cuando han fallecido, ya que para ellos también es un proceso de aprendizaje que va de la mano con todo lo que vive el animalito en su proceso de vida. Animales de poder. Son almas avanzadas que poseen mucha sabiduría, amor y conocimiento que se manifiestan en una esencia de animal energético, y vida tras vida tú eliges y acuerdas quién será ese animal que va a acompañarte a ti y a tu animal de compañía. Este tipo de almas que se encuentra en el lugar a donde van los animales cuando mueren, cuando se experimenta la vida en la tierra, te ayudan a recordar un conjunto de cualidades con el que has predicado y te ayudarían a mejorar la relación con tus animales de compañía. Los animales de poder ayudan a todo el reino animal en su proceso energético, ya que saben que es la labor principal que aportan para el bienestar del planeta. Seres de enseñanza. Son seres que han alcanzado un grado de evolución muy elevado y ayudan a los animales que han fallecido y que están listos para experimentar su vida como almas, pero en otras dimensiones que ya no tienen nada que ver con el planeta Tierra. Son aprendizajes más energéticos y de otros tipos que van en relación con su alma. Estos seres les guían el camino, les enseñan cómo evolucionar cada vez más para que alcancen esa evolución que el día de mañana les permite ser seres de enseñanza para las almas de otros animales. Como puedes ver, todo esto es un proceso muy bonito, con la ayuda de todos estos seres que están siempre con los animalitos y que dan bastante guía sobre su proceso de vida, y es algo que puedes experimentar en primera persona con el lenguaje del corazón, el lenguaje sin palabras que emana de corazón a corazón. Vamos a hablar de cómo ayudan a los animalitos fallecidos en ese lugar.
Cuando mi animal de compañía murió y me comuniqué con él y tuve la oportunidad de conectar al plano donde se encontraba, pude percibir y hablar con su grupo de almas, que como ya lo he comentado, su grupo de almas es un conjunto de seres muy avanzados que están para guiar el camino y aconsejar el plan cósmico que se va a vivir en la Tierra o en otros planos superiores de luz. El grupo de almas de mi animalito de compañía fallecido me compartió que cuando ellos regresan a su estado de luz, simplemente les ayudan a dar guía del cual es el siguiente paso o lo que tienen que experimentar, ya sea una nueva vida en el planeta Tierra o bien una nueva experiencia estando en otros planos de luz. Esto lo determinan ellos porque, como ya lo he mencionado, por la sabiduría y experiencia que poseen, ellos saben qué es lo mejor para nosotros en su momento y tiempo perfecto. Esto ha sucedido muchas veces porque hay animales que han vivido la vida en la Tierra durante bastantes años, y este proceso es algo natural por el que pasa todo animalito, ya que ellos su objetivo principal es también evolucionar y alcanzar un grado de evolución espiritual muy elevado, para que el día de mañana puedan continuar su existencia en planos superiores que no necesariamente tienen que ver con el planeta Tierra. Algo muy importante es que la guía del grupo de almas es muy importante, ya que sin ello los animales no tendrían un rumbo o no sabrían qué tanto han evolucionado. No tendría sentido vivir la vida sin la guía de ellos. Si sus procesos ya implican experimentar una existencia más elevada, hay seres que les enseñan a nivel energético lo que tienen que hacer para poder evolucionar, y todo el tiempo les dan guía. Prácticamente lo que hacen estos seres que se encuentran en ese lugar es dar guía con base en su conocimiento y experiencia con el objetivo de que progresen en su proceso como alma de cada animalito y compartir el conocimiento que han adquirido pasando por los procesos que actualmente los animales están viviendo. En un momento regresamos con el video. Comenta qué tal te está pareciendo la información. Si te está gustando, no olvides suscribirte, y si quieres saber algún tema en especial sobre la espiritualidad del reino animal, déjamelo en los comentarios para que juntos comprendamos esta infinita información que nuestros compañeros cósmicos con mucho amor y cariño nos comparten. Ahora sí, regresamos. Vamos a hablar sobre cómo los animalitos fallecidos nos hacen saber que se encuentran bien. Estoy seguro de que cuando has pasado por esta experiencia, como parte de nuestra naturaleza es enfocarnos en las emociones que sentimos en ese momento, en aquella tristeza y enojo por la partida de nuestros amados compañeros cósmicos, ¿cierto? Pero cuando yo pasé por eso no estaba consciente de que los animales, cuando parten y se encuentran en ese estado tan bonito de amor y luz, nos hacen saber que se encuentran bien, y no es a través del lenguaje en el que comúnmente nos comunicamos los humanos. Es algo totalmente diferente, pero es algo tan sencillo que solo basta con poner atención a tus sentidos y al entorno en el cual te desenvuelves actualmente. Estoy seguro que es algo que todos hemos experimentado, pero nos perdemos la oportunidad de vivirlo, y más por no recordar el lenguaje del corazón, el lenguaje sin palabras que emana de corazón a corazón. Déjame platicarte lo que los animalitos me han compartido, y yo como comunicador animal he experimentado muchas veces. Nos hacen saber que están bien de distintas maneras. Pon atención a estos aspectos porque se comunicará contigo para hacerte saber que se encuentra bien desde el más allá. A través de sueños, sus guías espirituales les ayudan a transmitir mensajes mientras nosotros dormimos. Y una manera es a través de los sueños. Normalmente, aunque en aquel sueño no podamos verlos, nos hacen sentir alguna sensación especial a través de palabras, imágenes, sonidos, siluetas, formas, etc. Eso despierta en nosotros un sentimiento único y especial que hace que los recordemos y que percibamos que están a nuestro lado, a pesar de que ellos ya trascendieron. A través de sensaciones, en nuestro entorno podemos sentir algún olor especial y único que nos hace recordar aquel hermoso animalito que nos ha dejado. Ellos manifiestan aquel olor para hacernos saber que están ahí. Pueden manifestarse en casa, en el trabajo, en la calle o en algún lugar de algún conocido familiar, incluso donde se paseaba con el animalito de compañía. A través de ruidos. Comúnmente ellos manifiestan algunos ruidos para recordarnos que están a nuestro lado. Se puede ir el ruido de sus patitas corriendo, ruido en los objetos que comúnmente solían usar, como juguetes, cama, ropas, muebles, trastes donde solían comer. Incluso en otras cosas como electrodomésticos, ruidos en la casa o en la música. A través de personas
pueden impregnar un poco de su energía de una persona que ya está destinada a conocernos, ya sea por un instante o por el resto de la vida. Y esa es una manera de hacernos saber que están con nosotros a través de otros animalitos. Pueden volver a reencarnar en la Tierra en otro cuerpo físico y podemos volvernos a encontrar en otro animal de compañía o en algún otro animalito que se encuentre viviendo en situación de calle y en la naturaleza. Ahora que sabes todo esto, estate atento a estos aspectos porque sentirás que tu animal de compañía se comunicará contigo desde el más allá. Vamos a hablar sobre cómo ven las cosas desde ese lugar los animales de compañía fallecidos. Cuando los animales están experimentando la vida de regreso a ese plano de luz, todo se vuelve a iluminar y las cosas se vuelven increíblemente brillantes, porque todo es de una vibración elevada, así como cuando sientes amor y luz. Es aún mucho mayor la sensación que se experimenta en ese plano, que no hay forma de describirlo. Prácticamente la manera en la que ven las cosas desde ese lugar los animales es un concepto evolución. Te das cuenta de que ese concepto lo traen presente en todo momento los animales. Por eso predican con amor y luz, porque quieren evolucionar y no perder de vista en ningún momento su misión a nivel alma y en cada vida que han vivido. Te comparto lo que experimenté con mi perrito fallecido. Cuando empecé a recordar el lenguaje del corazón, el lenguaje sin palabras, durante mucho tiempo y todos los días hablaba con mi perrito porque se me hacía algo muy bonito seguir en comunicación con él. Y yo le preguntaba que cuál era el siguiente paso o qué es lo que tenía que hacer estando en ese plano de luz. Y mi animalito de compañía fallecido me dijo que se tiene que seguir aprendiendo. Yo le preguntaba que cuál era el siguiente aprendizaje o el siguiente proceso que él tenía que vivir. Y me dijo que ya no iba a reencarnar en el planeta Tierra porque ya había elevado mucho su conciencia. Y su grupo de almas decidió que sería bueno seguir aprendiendo en ese plano de luz. Y él se prepararía para compartir su sabiduría y amor con almas primerizas, que apenas han reencarnado poco tiempo en la Tierra. Entonces él me mostraba que estaba con otros seres de luz mucho más avanzados, que le enseñarían algunas técnicas a nivel energético para seguir evolucionando y avanzando como alma. Por su proceso de vida como alma ya implicaba experimentar vivencias mucho más elevadas que en la vida de la Tierra. Al saber eso me dio tanto gusto de que yo pensaba que mi animalito de compañía fallecido volviera a reencarnar. Pero con mucho amor y cariño acepté su proceso y agradezco que me haya ayudado a recordar el lenguaje del corazón. El lenguaje sin palabras que emana de corazón a corazón. Y con el cual tomo vida a este canal donde con mucho amor comparto sobre la espiritualidad del reino animal. Ahora vamos a hablar sobre si es posible conectar con el lugar a donde van los animales cuando mueren. Con el lenguaje del corazón, el lenguaje sin palabras que emana de corazón a corazón, es posible hacer infinidad de cosas dentro de la espiritualidad del reino animal, ya que no existen límites ni de tiempo ni de espacio para este lenguaje universal con el cual predico, y una de las cosas tan maravillosas que se puede hacer es conectar con el estado de luz en el cual van los animalitos que han trascendido. Es posible hacerlo cuando tú quieras, porque esto no interrumpe su proceso que está viviendo actualmente en ese estado de luz y amor. Es posible que puedas llevar la misma relación que tenías con él, de verlo feliz, poder hablar con él, compartir ese amor incondicional por el cual se rige la relación humano-animal y muchas cosas más. Acá la única diferencia es que ya está viviendo la vida solo como alma, sin un cuerpo físico y se encuentra en un estado superior al que estamos viviendo en la vida en el planeta Tierra. Esto se puede hacer en cualquier momento, a cualquier hora y en cualquier lugar. No hay riesgo de nada. Incluso hay beneficios que te compartiré al conectar con ese plano. Recordar el amor incondicional, algo que nos cuesta mucho trabajo recordar en nuestro proceso de vida en el planeta Tierra. En ese plano donde los animalitos que han fallecido te suelen enseñar y puedes experimentar con tus sentidos lo que es el verdadero amor y cómo ellos son grandes maestros de esta hermosa energía. Aprender de su sabiduría. Ellos son almas avanzadas y puedes seguir aprendiendo de toda la experiencia que tienen como almas y que todo el tiempo con mucho amor y cariño la comparten. Aunque hayan trascendido, aprender de la espiritualidad del reino animal y aprender de la espiritualidad de los animales. Es un proceso bastante largo y bonito que te ayudaría a comprender sus puntos de vista desde sus procesos más elevados. Y eso te ayudaría a predicar en el presente, en el aquí y ahora, que es una de las lecciones que más trabajo nos ha costado durante muchas vidas. Vamos a hablar sobre cómo se conecta con aquel lugar a donde van los animales cuando fallecen.
Con el lenguaje del corazón, el lenguaje sin palabras que emana de corazón a corazón, no hay límites ni de tiempo ni de espacio, el cual permite hacer infinidad de cosas dentro del mundo espiritual. Y una de tantas posibilidades es poder conectar con aquel lugar en donde nuestros amados animalitos fallecidos se encuentran. Y realmente no es difícil, es solo volver a recordar el lenguaje del corazón y llevar la conciencia hacia ese lugar, con mucho amor y con mucha luz. Basta solo con tener esa intención y puedes hacer lo que sea al estar en ese estado de luz. Por ejemplo, cuando hago las comunicaciones con animales de compañía, simplemente elevo mi vibración y con tan solo un pensamiento, gracias al tener conexión mente y corazón, y estoy en aquel lugar donde estoy experimentando con todos los sentidos que hay en ese lugar, quiénes habitan ahí, cómo huele, cómo se siente la energía, cómo se sienten los animales, cómo es su vibración, como si estuviera viviendo la experiencia físicamente con todos los sentidos y en primera persona. En las comunicaciones, parte de los temas espirituales que se ven en una sesión, se obtiene información desde ese estado de luz y amor y se les pregunta directamente a los animales. Normalmente es información de mucho valor, ya que la sabiduría de ellos aumenta de maneras increíbles y es posible encontrar infinidad de respuestas que una vida no nos daría para poder asimilar toda la información que nuestros amados compañeros cósmicos nos comparten. La clave para conectar con ese lugar es vibrar en amor incondicional, ya que es algo que algunas veces hemos podido experimentar, pero de manera inconsciente. Por eso la importancia de recordar el lenguaje del corazón, el lenguaje sin palabras, para poder vivir esta increíble experiencia y no perderte en ningún momento para seguir aprendiendo no nada más de tus animalitos de compañía fallecidos, sino también de toda la sabiduría que se encuentra en cualquier parte de ese lugar al que van cuando fallecen. Vamos a hablar sobre los beneficios que obtuve al conectar con el lugar donde se encuentra mi animalito de compañía fallecido. Cuando empecé a recordar el lenguaje del corazón, el lenguaje sin palabras que emana de corazón a corazón y con el cual predico, empecé a experimentar infinidad de cosas dentro de la espiritualidad del reino animal. Seguir aprendiendo de tus animales de compañía fallecidos. Muchos creemos que la muerte animal es el fin de la relación humano-animal que se tiene con los animalitos. Déjame decirte que eso es totalmente falso. Es posible seguir aprendiendo de su sabiduría de ellos, porque en el lugar en el cual se encuentran, saben el plan cósmico que tenemos que cumplir, y su sabiduría nos ayudaría mucho a saber de qué manera podemos continuar nuestro proceso de vida y seguir aprendiendo de cada experiencia vivida. Y el lenguaje del corazón, el lenguaje sin palabras, nos ayudaría a comprender toda esa sabiduría que con mucho amor y cariño los animales nos comparten desde el más allá. Librarme de una carga emocional que me impedía estar bien. Cuando pasé por la pérdida de mi animal de compañía, pensé que jamás lo superaría, porque era tanto el dolor que me había dejado su partida que solo me centraba en esas emociones de tristeza y enojo, y no podía ver más allá. Pero al recordar el lenguaje del corazón, el lenguaje sin palabras, me liberé de esa carga emocional que me impedía tener bienestar, porque puedo saber de mi animal de compañía en todo momento, y eso me dio mucho alivio. Sé que la muerte física es la que nos separa, pero en esencia seguimos juntos y me ayuda a continuar mi proceso de vida. Recordar el amor incondicional. El plano donde se encuentran los animales fallecidos me hace recordar el amor incondicional porque es una de las vibraciones principales que se emanan en ese estado muy bonito, y más porque todo el reino animal que se encuentra ahí es el mero ejemplo, ya que ellos siguen predicando con amor. No nada más tratan de recordarnos el amor incondicional estando en el planeta Tierra, sino también cuando se conecta con ellos desde el más allá, ya que es algo que ellos saben que estamos tratando de recordar y es algo que nos cuesta mucho trabajo. Han pasado muchas vidas y esta es de las lecciones más importantes que no hemos aprendido. Seguir descubriendo la espiritualidad del reino animal. Como parte de la labor que hago como comunicador animal, mi equipo y yo de conciencia animal, comunicación entre especies, seguimos descubriendo la espiritualidad del reino animal, gracias a conectar constantemente con el plano a donde se encuentran los animales que han fallecido, y seguir aprendiendo de su sabiduría, y todo el tiempo nos comparten información que con mucho amor y cariño seguimos compartiendo para todos ustedes en este canal. Ahora que hemos visto toda esta información, quiero decirte que este tipo de experiencias tienen demasiados e infinidad de aprendizajes y no necesariamente tienen que ser los mismos.
Esto depende de muchas cosas, de nuestro grado de conciencia, para lo que estamos preparados para comprender y lo que hemos acordado dentro de nuestro plan cósmico con ayuda de nuestro grupo de almas. Somos nosotros quienes acordamos lo que vamos a vivir con nuestros amados animales de compañía. Y ellos tienen presente toda esta información que no todos logramos recordar en este momento. Pero recuerda que la muerte animal no es más que una gran enseñanza para nuestro proceso de vida. Si no te aportaron nada a la pérdida de tu animal de compañía, ten por seguro que esto no pasaría ni a ti ni a nadie. Recuerda que nuestra alma y el del animalito llegamos a un acuerdo y dentro de este acuerdo acordamos todo lo que vamos a aprender juntos y el cual será el aporte dentro de la relación humano-animal. Ahora te voy a compartir algunos ejemplos que te pueden ayudar a comprender más de este tema tan interesante y está basado con base en mi experiencia como comunicador animal. Todos ellos se basan solo en experiencias con animalitos de compañía que han fallecido. Hace algunos meses me pasó algo muy curioso. Un pajarito muy bonito llegó a mi vida y fue en un momento inesperado, ya que iba con mi familia caminando por la calle y unas personas me comentaron que tenían un pajarito herido. Lo llevamos a casa y le dimos los cuidados necesarios para que estuviera bien, pero después de unos días falleció. Se me hizo muy extraño porque él me comunicaba que se sentía bien, porque sí comía y se notaba alegre. Después del momento que murió, me comuniqué con él para comprender qué había sucedido y me compartió que ya estaba planeado el momento de su muerte. Yo me preguntaba que a lo mejor era algo de lo cual era responsable, porque lo alimenté y quizá pensaba que el alimento lo había dañado, pero me decía que la mejor manera de morir es con los cuidados del humano, el amor y el cariño que uno le puede dar a los animalitos. Por eso estaba destinado que llegara hacia mí y muriera dentro de mi entorno, pues sabía que el poder comunicarme con él le ayudaría muchísimo. Sabía que estaba en un proceso de luz y amor nuevamente, donde su vida como alma continuaba, y eso me hizo sentir bastante tranquilo. Me aportó mucha información para mejorar algunos aspectos de mi vida y ponerlos en práctica. Me compartió que quería que su cuerpo físico descansara con la madre tierra, así que busqué un lugar en donde enterrar su hermoso cuerpecito, y hasta ahí terminó mi aporte y ayuda hacia él. Con esta experiencia comprendí que hay animalitos que solo llegan por un pequeño momento a tu vida, porque son mensajeros, te traen mensajes y esa es su única misión de vida. Más adelante haré un video especial para profundizar con este tema de animales mensajeros. En otra ocasión, en una comunicación con una perrita que recién había fallecido, fue muy interesante, ya que sus compañeros cósmicos humanos le ayudaron a trascender de una manera muy bonita. Cuando hicimos la comunicación, la perrita me mostraba que se encontraba en un estado de luz muy bonito. Se miraba llena de mucha luz, muy resplandeciente. Eso me llamó mucho la atención, ya que en una comunicación con animales fallecidos es normal verlos llenos de luz y amor, pero esto fue un poco diferente. Le preguntaba a la perrita por qué se mostraba así y me dijo que su despedida, hablando de su cuerpo físico, fue muy bonita. En vez de estar triste, sus compañeros humanos le hicieron una despedida súper especial. Le pusieron muchas velas, flores, sus juguetes preferidos, su cama, su ropa que portaba comúnmente cuando hacía frío, y eso le ayudó bastante a poder regresar a ese hermoso plano de luz con mucha naturaleza y llena de todo el amor que en vida le dieron sus compañeros humanos. Es como si ellos le abrieran un camino muy bonito, de puro amor y mucha luz. Asimismo me lo mostraba y con mucha alegría. Es como si ellos lo hubieran acompañado hacia ese hermoso estado de luz. Déjame decirte que eso es posible con el lenguaje del corazón. Si tú o tus animales de compañía fallecen, en ese mismo instante tú puedes llevar tu conciencia sin límites ni de tiempo ni de espacio con el alma de tu animal de compañía y ayudarla a regresar a su verdadero hogar. Comunicaba que se encontraba súper agradecida por tan bonita despedida y más tarde se comunicó mediante sueños para hacerle saber a sus compañeros humanos que se encontraba muy bien desde el más allá. ¿Te das cuenta de que muchas veces hacemos cosas de manera inconsciente que beneficia mucho a nuestros amados compañeros cósmicos? Y es una manera de predicar con el lenguaje del corazón, el lenguaje sin palabras que emana de corazón a corazón.
Si predicaras con él especialmente, este tema sería algo súper normal para ti, porque serás mucho más consciente que la muerte del reino animal es en su momento y tiempo perfecto. Este caso fue una prueba muy bonita de que vibrar en amor incondicional ayuda mucho a nuestros amados compañeros cósmicos, aunque hayan trascendido. En otra ocasión, en una comunicación con un hámster, fue súper interesante, ya que de por medio su muerte influyó su mismo dueño, y había un sentimiento de culpa porque su compañero cósmico humano sentía y pensaba que ella era la responsable de su muerte, habiendo una carga emocional de por medio que evitaba que viviera en armonía. Al comunicarme con su hámster se notaba bastante alegre y contento. Nos compartió que la manera en que murió fue algo que ya estaba planeado para trabajar el tema del desapego que, como tú sabrás, es una de las lecciones que nos ha costado demasiado trabajo una y otra vida y que en esta vida presente no somos capaces de hacerlo aún con naturaleza. El hámster, que se mostraba pleno en su estado de luz y amor, compartía que le había mandado 2 perritos que era con los que esta chica compartía su vida presente, con todos ellos, y eso era una manera de hacerle saber que no había enojo, culpa o sentimiento alguno que provocara desarmonía. Al contrario, el hámster sabía que en el fondo su compañero cósmico humano se sensibilizaría aún más con su muerte, y en lo más profundo de su interior tuviera ese tacto para poder cuidar y amar a cada uno de los bellos animalitos que llegaría a su vida. Uno de los casos que más me ha impactado dentro de mi experiencia es este. Una vez en la mañana salí a comprar unas cosas al supermercado y me encontré el cuerpecito de un pajarito que se había caído de su nido. No me había percatado que en el techo de mi casa, en las tejas, estaba su nido formado. Y lo primero que sentí al ver ese sucedido me puse triste. Traté de calmarme y más tarde me comuniqué con esa bella ave para saber qué había pasado y que me ayudara a encontrar respuestas a ese sucedido. Me compartía que el ave tenía familia y era muy joven, solo tenía un mes de nacido, y el hecho de que se cayera de su nido era porque existía un contrato con sus papás, que él les ayudaría a evolucionar su energía de ambos a través de la gestación. Si lo vemos del lado físico, eso sería algo súper raro, porque no tendría sentido. Pero si lo vemos del lado del lenguaje del corazón, el lenguaje sin palabras, fue un acuerdo muy bonito entre almas, ya que los padres de esa ave que gestaron les estaba ayudando a evolucionar y a crecer para llevar a cabo su misión de vida para la Madre Tierra, que es transmutar toda la suciedad y contaminación que habita en el elemento del aire y que es muy importante para todos nosotros. Al llegar al mes de vida, el ave moriría de esa manera porque el acuerdo así estaba pactado y el grupo de almas de esos bellos animales estaba de acuerdo. Como te puedes dar cuenta, en cada experiencia tratando temas de comunicación con animales fallecidos hay un gran aprendizaje para cada uno de nosotros y muchas veces nos es muy complicado comprender su muerte porque de por medio existe una carga emocional que es lo más común en cualquier persona. Hasta a mí me llegó a pasar cuando uno de mis perros murió envenenado hace tiempo. Como puedes ver, jamás va a existir culpa alguna o ser responsables, ya que en algunas ocasiones la muerte de nuestros animalitos es algo que ya está trazado dentro de nuestro plan cósmico y por supuesto en el de todos ellos. Y detrás de todo eso no hay más que una grandísima lección llena de sabiduría y amor que somos capaces de asimilar con el tiempo. Solo basta recordar el lenguaje del corazón, el lenguaje sin palabras que emana de corazón a corazón. Y estoy seguro que dentro de lo más profundo de tu energía poderosa del corazón habita esa sabiduría que te hará ser más consciente sobre ti mismo y por lo tanto podrás comprender infinidad de aspectos de tu vida, pero principalmente el de nuestros amados maestros animales. Recuerda que la muerte de los animalitos es solo un nuevo despertar, el cual vamos a experimentar el día que nos toque partir de este camino de vida. Ellos jamás van a estar solos porque ya sabes que hay un grupo de almas que los acompaña. Estoy seguro de que al no saber esto, la carga emocional o sentimiento de culpa es inmenso al pensar que el concepto de muerte de manera errónea. Todos están todo el tiempo con nosotros, jamás nos abandonan. Somos nosotros los que creemos que nos han abandonado y todo eso lo provocamos con nuestras mismas acciones y pensamientos. Ahora,
Después de conocer esta bella información que cada animalito que ha fallecido me ha compartido con mucho amor y cariño y que compartimos para todos ustedes, finalmente sabes que hay una manera para poder seguir en relación con tus amados animales de compañía. Quitémonos de la mente esas creencias de que ellos jamás reencarnan, solo mueren y la muerte es para siempre. Ser responsables por su muerte. Esas son cosas que dejarás de pensar y creer al recordar el lenguaje del corazón, el lenguaje sin palabras. Y algo súper importante es con este bello lenguaje puedes seguir aprendiendo de la relación que tenías con tus animales de compañía, así como lo hacían estado encarnados físicamente. Recuerda que para este lenguaje no existen límites ni de tiempo ni de espacio, lo cual permite hacer infinidad de cosas enfocadas a la muerte de nuestros amados compañeros cósmicos. Imagínate lo feliz que haría a tus amados animalitos de compañía fallecidos si tú recordaras este bello lenguaje. Unos tips que te quiero compartir para que puedas asimilar este tema que toma su tiempo poder asimilarlo y continuar con plenitud son los siguientes. Cuando pases por el fallecimiento de tu animal de compañía, vive tu proceso de manera natural. Llora, enójate, permítete sentir tus emociones. Eso es algo muy importante que te va a ayudar a ir asimilando la carga emocional que sientes en ese momento, al no tener respuestas sobre su muerte. Quiero hacer un paréntesis, hablando del aspecto emocional que en ti se mueve cuando pasas por una experiencia como esta. Hay muchos mitos de personas que dicen que al comunicarse con animales los ven mal porque sus dueños les lloran y según eso les afecta en su proceso donde ahora se encuentran. Eso es totalmente falso, es una mentira. En todas las comunicaciones que he hecho no hay nada de eso. Incluso le he preguntado a los animalitos qué opinan sobre este mito que muchos dicen, pero lo que me han comunicado es que una vez partiendo de este plano físico, vuelven a un estado de paz, amor y luz, y que nada ni nadie puede modificar. Por lo tanto, si les lloramos o nos enojamos por su partida, esto no puede afectar su proceso. Eso es más que nada trabajo de nosotros mismos, el poder liberarnos de esa carga emocional que sientes en ese momento, y no hay más. Cuando vayas a descansar, pídele con toda tu intención a tú o tus animales de compañía fallecidos que te manden señales desde el más allá, en el estado de amor y luz, en el que se encuentran. Ahora, como sabes, los sueños es el medio más común por el cual los animales se comunican. Estoy seguro de que te ha pasado que dentro de tus sueños muchas veces has tenido experiencias con tus animalitos que han partido y lo sentiste muy real, muy vívido, ¿cierto? Pues eso que experimentaste fue real, fue una manera de poder comunicarte con ellos, pero con otro grado de conciencia. Ahora que tienes este punto de referencia que estoy seguro de que al menos lo has experimentado, pues ese es un pequeño punto de referencia o una mínima parte de lo que se puede experimentar con el lenguaje del corazón, el lenguaje sin palabras, ya que como te lo mencioné, puedes llevar tu conciencia a cualquier lugar sin límites ni de tiempo ni de espacio, y se pueden experimentar muchísimas cosas. Otro tip que quiero compartirte es que date tu tiempo para vivir tu duelo. No caigas en el error de adoptar otro animalito de compañía solo por querer cubrir esa carencia emocional que sientes por la pérdida de tu animal de compañía. En su tiempo y en su momento, si otro animalito de compañía está destinado a llegar a tu vida, sucederá. Pero de lo contrario, vive tu proceso. Recuerda que nada ni nadie te va a ayudar a asimilar la muerte animal más que solo tú. Espero que estos tips te puedan ayudar a encontrar un poco más de respuestas respecto a este tema. Todo esto que comparto es con base en mi experiencia como comunicador animal y mi experiencia personal con mis animalitos de compañía fallecidos. Espero que esta clase gratis te aporte valiosa información en tu proceso de vida y ahora, después de conocer esta información, tu concepto hacia la muerte de los animales sea de una manera diferente, que te aporte en tu proceso de vida y en la relación con tus animalitos de compañía. Bien, para finalizar con esta clase gratis, como te comenté al principio del video, tengo un regalo para ti. Checa los enlaces que te dejo en la descripción, en donde podrás encontrar mi ebook que con mucho amor y cariño comparto
para toda persona que está viendo esta clase gratis. Y checa las instrucciones que ahí te dejo en donde podrás recibir un regalo. Si te ha gustado esta información, suscríbete, activa las notificaciones. Si quisieras saber algún tema sobre la espiritualidad del reino animal, déjamelo en los comentarios. Si te gustaría tener una comunicación para saber lo que tu animalito de compañía fallecido tiene para compartir, checa los enlaces que dejo en la descripción, en donde podrás contactarme y podré brindarte mayor información. Si te gustaría saber más sobre la espiritualidad de los animales, te recomiendo estos videos.